Vamos a hablar en esta oportunidad del efecto de los contratos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de efectos de los contratos? Nos hacemos referencia a las consecuencias que nacen del contrato, al cúmulo de derechos y obligaciones que nacen del contrato y que recaen sobre las partes. En esta materia rige un principio central que es el conocido como principio de efecto relativo de los contratos. ¿Esto qué significa? Significa que los contratos, como regla general, producen efecto solo para las partes contratantes. Esto, por contrasentido, no se aplica, por ende, los efectos de los contratos a los terceros. El contrato solo produce efecto respecto de las partes, no así respecto de terceros que son ajenos al vínculo. Por ejemplo, un comprador solamente puede exigirle la entrega de la cosa vendida al vendedor. No puede exigírselo a una tercera persona, puede ser un hermano o un socio del vendedor con quien no ha tenido vínculo contractual alguno. Y correlativamente al vendedor solo puede exigirle la entrega del precio, del dinero, al comprador. No puede exigírselo a cualquier otra persona que no sea este sujeto que forma parte del contrato. Los contratos no pueden perjudicar y tampoco pueden beneficiar a los terceros. ¿Esto qué significa? Un tercero no puede exigir, intentar inmiscuirse en un vínculo contractual que le resulta ajeno y exigirle a alguna de las partes el cumplimiento de alguna de las prestaciones. Esto porque, por el efecto relativo de los contratos, le impide generar este tipo de atribuciones porque los efectos del contrato le resultan completamente ajenos. Las consecuencias le son completamente ajenos y el tercero no puede intervenir en ese contrato y pretender exigir el cumplimiento del mismo o a la ejecución de una prestación del cual le resulte un beneficio. Por contrasentido, tampoco los contratos pueden producir perjuicio en favor de los terceros. Es decir, yo no puedo exigirle como parte compradora a una persona que no es mi co-contratante vendedora de la entrega de la cosa que tiene en su poder porque sencillamente no he tenido vínculo con él. Lo que determina que yo pueda exigir el contrato es que es el vínculo contractual que se ha perfeccionado a partir de la celebración del contrato y de la formación del consentimiento respecto de las partes que son centro de interés en este vínculo contractual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una de las partes del contrato fallece? ¿El contrato se extingue o continúa? En este segundo caso, ¿respecto de quién? Siguiendo las normas del derecho sucesorio, la regla que establece el código es que los contratos continúan a la persona de la parte que ha fallecido respecto de los sucesores, que son aquellos que son los continuadores en las personas del contratante del contrato de que se trata. Por ejemplo, en materia de locación, tenemos una norma específica en el código que dice expresamente que el fallecimiento de la parte locadora no extingue el contrato, sino que en todos sus derechos y obligaciones continúa vigente respecto de los sucesores y de quienes se encuentren en el inmueble habitándolo en esa circunstancia. Y contrariamente tenemos otra norma respecto del mandato, por ejemplo, que dice expresamente que la muerte del mandante genera la extinción inmediata del contrato de mandato. Como podrán ver, la muerte de una parte contratante opera de manera diferente según el tipo de contrato de que se trate y según la finalidad que tiene ese contrato. Otro tema muy importante es el tema de la interpretación de los contratos. El código trae reglas generales sobre la interpretación de los contratos que son aplicables a todo tipo contractual, contratos típicos o atípicos, sin distinción. A su vez, trae normas de interpretación específicas de acuerdo a la categoría de contratos de que se trate. Por ejemplo, en materia de contratos de consumo, tiene una norma de interpretación específica que dice que los contratos de consumo deben interpretarse en forma más favorable al consumidor. Y en caso de duda, el contrato debe ser siempre interpretado de la manera menos gravosa para el consumidor. Es decir que, de acuerdo a la categoría de contratos, nosotros tenemos que tener en cuenta las reglas de interpretación específica y también las reglas de interpretación general que contiene el código en esta materia. A continuación, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que armar un glosario.
Para orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo no debería haber faltado conceptos como mandato sin representación y modalidad de la seña. En esta oportunidad vamos a hablar respecto de la obligación de saneamiento. Una figura, si se quiere, nueva en su terminología, implicada con el código, pero conocida por todos. ¿Por qué? ¿Qué es la obligación de saneamiento? La obligación de saneamiento es la obligación de responder que tiene todo aquel que ha transmitido un derecho o una cosa por un título oneroso respecto del adquirente de ese derecho o de esa cosa, en caso de que sea vencido por un tercero en la legitimidad y existencia del derecho, o en caso de que la cosa que ha transmitido tenga defectos ocultos que disminuyan la utilidad o la funcionalidad que la cosa tiene y que se tuvo en cuenta en el momento de adquirirla. ¿Cómo funciona la garantía de evicción? Supongamos que una persona vende, un titular registral de un inmueble, vende ese inmueble a un tercero. El tercero lo adquiere por título del contrato de compraventa. Con posterioridad, ese adquirente es notificado y es citado a juicio de un juicio de usucapión que inicia un tercero que dice ser poseedor del campo y que ha iniciado este proceso de usucapión y que pretende obtener una sentencia que lo declare titular dominial de ese inmueble a raíz de la adquisición de ese derecho de dominio a partir del uso ininterrumpido y la posesión ininterrumpida de ese campo durante el tiempo que prescribe la ley. Frente a esa citación, esto es lo que se conoce como la turbación o afectación del derecho adquirido que recibe el comprador. Frente a esta situación es donde se pone en funcionamiento la garantía de evicción. Y este comprador tiene el derecho y la atribución de exigirle al vendedor, de quien adquirió el inmueble, a que comparezca al juicio y lo defienda. Este es el sentido de la garantía de evicción. Vamos ahora con un ejemplo de la garantía por vicios ocultos. ¿Qué son los vicios ocultos? El mismo nombre nos da indicando que se trata de defectos, ¿no es cierto?, congénitos de la cosa que se adquiere o que se transmite por un título oneroso, que aparece con posterioridad a la transferencia y que la tornan impropia para su destino o que afecta la funcionalidad de la cosa. Por ejemplo, pensemos en que nosotros podemos llegar a comprar una computadora en un local comercial que en el momento de la adquisición la vemos perfectamente en condiciones, pero con el tiempo advertimos de que tiene un defecto en el núcleo del procesador que impide la ejecución de determinados programas o la implementación de determinadas funciones y ralentiza la máquina. Estos defectos son vicios que no pudieron ser advertidos al momento de la adquisición, pero que surgen con posterioridad. Frente a este supuesto es donde se pone en funcionamiento la garantía por vicios ocultos. En función de esta garantía, el adquirente de esta computadora va a poder exigirle al vendedor o al transmitente la entrega de una cosa, de otra cosa similar si es fungible, o en todo caso, y como última medida, poder demandar la resolución del contrato. A continuación, los invito a realizar la actividad práctica correspondiente. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que identificar las sentencias correctas en la controversia estructurada. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si la han construido correctamente, en la misma no deberían haber faltado conceptos como garantía de evicción y vicios ocultos.
Nos toca hablar en esta oportunidad sobre los modos de extinción del contrato. El contrato está previsto que concluya o que se extinga por su modo normal. Esto es el cumplimiento íntegro de ese cúmulo de derechos y obligaciones que emergieron del mismo en el momento de la celebración. Pero puede ocurrir que el contrato se extinga por otros motivos. Uno de esos motivos que prevé el Código de Extinción de los Contratos es el de la rescisión. La rescisión puede ser bilateral o unilateral. La rescisión bilateral es aquella donde las mismas partes que acordaron celebrar el contrato acuerdan extinguirlo. En cambio, la rescisión unilateral es una causal de extinción del contrato que o bien está prevista en el contrato, autorizada por las mismas partes, o bien está prevista y autorizada por la misma ley. Junto con la rescisión unilateral, existen otros modos de extinción que dependen de la voluntad unilateral de una de las partes. Y estos modos de extinción son la revocación, típicos del contrato de mandato y típicos del contrato de donación, contrato del cual ustedes van a ver más adelante, se puede revocar, el donante puede revocarlo por ingratitud o por incumplimiento de los cargos. Y también existe junto a la revocación la figura de la resolución. La diferencia entre estos tres modos de extinción que dependen de la declaración unilateral de una de las partes tiene que ver con los efectos, ya que solo la resolución es la que produce efectos retroactivos, es decir, retroactivos al momento de celebración del contrato, lo que significa que las partes tienen que desandar lo que han construido a través del plan prestacional del contrato. Los otros modos extintivos, la rescisión unilateral y la revocación, generan efectos para el futuro. Esto significa que todos los efectos que se hayan producido del contrato con anterioridad a que operen estas causales quedan irrevocablemente adquiridos. La resolución del contrato puede obedecer a distintas causas. Las mismas partes pueden prever supuestos en donde se autorice a una de ellas a resolver el contrato, o también puede ser la misma ley la que autorice en ciertos casos a la resolución del contrato. El Código centra de todas maneras especial atención en la resolución por incumplimiento, es decir, aquella resolución que opera como consecuencia del incumplimiento de una de las partes a una de las obligaciones esenciales y más importantes que tenía a su cargo. Esto es lo que se conoce en la doctrina como el pacto comisorio, que puede ser expreso, cuando las partes expresamente han previsto la facultad resolutoria expresa, ¿no es cierto?, en el mismo texto del contenido del contrato, o el pacto comisorio tácito, en donde el contrato no prevé ninguna cláusula de resolución por incumplimiento, pero se encuentra íncito como un elemento natural del mismo. Otra de las figuras que constituyen cierta novedad en el Código es la que tiene que ver con la frustración de la finalidad del contrato o de la frustración de la causa fin del contrato, es decir, cuando el contrato deja de tener interés para unas partes en el cumplimiento. Ejemplo, una persona adquiere una casa porque planea vivir ahí con su familia, con su futura esposa. Resulta que por distintos motivos decide no casarse y entonces la celebración del contrato y el cumplimiento de ese contrato pierde esa finalidad, esa causa motivo que justificó la negociación. En este supuesto, el Código prevé expresamente la posibilidad de que la parte perjudicada con esta situación sobreviniente pueda pedir o demandar la resolución del contrato. A continuación, los invito a realizar la actividad correspondiente. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que completar un organizador de información. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, no podían faltar conceptos como resolución contractual y rescisión contractual.
Corresponde en esta oportunidad abordar el tema de los contratos de consumo. Quizás el tema más importante que ha incorporado el Código en materia de contratos. El contrato de consumo tiene una regulación especial en el Código. ¿Por qué? El contrato de consumo es aquel que celebra un proveedor y un consumidor. Tan sencillo como eso. Esto significa que el contrato de consumo es considerado en la sistemática del Código como una desfragmentación del tipo general del contrato. ¿Y esto por qué? Es muy simple. El contrato de consumo puede alcanzar a un mismo tipo contractual y en otras circunstancias no hacerlo. Ejemplo, una compraventa que yo celebro con un amigo donde le compro una bicicleta es una compraventa de las previstas en el Código, en la parte especial, que tiene una regulación que resulta alcanzada por la regulación civil y comercial. Pero si esa compraventa, esa misma bicicleta, yo la compro en un local de artefactos o electrodomésticos o de una gran tienda comercial, en donde voy atraído precisamente por la publicidad que de esos objetos hace este gran centro comercial, esa misma compraventa ya pasa a estar regulado por la ley del contrato de consumo. ¿Y esto por qué? Porque en la contratación de la compraventa, la parte compradora adquiere la calidad de consumidor y la parte vendedora ostenta la calidad de proveedor. Al calificar las partes del contrato como consumidor y proveedor, es lo que lleva a calificar el contrato como de consumo y resultarle aplicable toda la normativa tuitiva del derecho del consumidor. La regulación que el Código contiene en materia de contratos de consumo abarca distintos aspectos de la particularidad que tiene este tipo de contrataciones. Se destacan, sin ninguna duda, el tema de la regulación de las cláusulas abusivas, un tema que siempre ha traído más de un dolor de cabeza a los intérpretes y sobre todo a los operadores jurídicos al momento de la interpretación y sobre todo de la ejecución forzada de este tipo de contratos. ¿Qué son las cláusulas abusivas? El Código, siguiendo en esta materia un poco la línea trazada por el artículo 37 de la Ley 24240, sienta que las cláusulas abusivas son aquellas cláusulas que de alguna manera tornan más onerosa o más, digamos, costosa o más pesada las obligaciones a cargo del consumidor o, correlativamente, disminuyen o diluyen las responsabilidades y obligaciones que pesan naturalmente sobre la persona del proveedor. Frente a estas cláusulas abusivas, el ordenamiento prevé la decisión del juez de declararlas no escritas y, consecuentemente, la obligación de integrar el contenido del contrato con las normas del tipo contractual más afín. Llegados a este punto, los invito a realizar la actividad práctica integradora correspondiente.